buenos días a todas, a todos. Vamos preparando la proyección. Ay. ¿Quién nos iba a decir en las navidades pasadas que nos íbamos a ver así este año, en este año 2020, ¿verdad? Cuando acaba el año, siempre nos deseamos lo mejor y madre mía, si alguien hubiese dicho lo que iba a pasar, que íbamos a estar confinados varios meses, habríamos dicho, pero tío, ¿tú qué película has visto? Estás viendo mucho Netflix, ¿no? Porque que la incertidumbre se iba a adueñar de buena parte de la humanidad durante mucho tiempo. Que este local iba a estar cerrado durante un tiempo. Yo creo la última vez que estuvo cerrado, Rubén, corrígeme, fue durante la Guerra Civil. La Guerra Civil. Ninguno nos esperábamos esto. El otro día estaba hablando con alguien muy querido y me decía que Dios no envía cosas malas, pero sí que es cierto que las permite y que los cristianos en las situaciones complicadas y adversas lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que nos quiere enseñar Dios, porque Dios nos quiere enseñar cosas, siempre. Y de hecho, si vamos a la historia del pueblo de Israel, vemos como entre otras cosas Dios usó exilios, deportaciones, para hablar a su pueblo y para enseñar a su pueblo. Un escritor que estoy leyendo ahora define, vamos a ver si esto funciona, sí, perfecto, define los exilios como estar donde uno no quiere estar. Y Dios usó los exilios, el estar donde uno no quería estar, para enseñar a su pueblo. En la historia bíblica el exilio juega un papel muy muy importante y los judíos reconocen en su historia 4 exilios. El primero en Babilonia con Nabucodonosor, el segundo al imperio persa con Darío, el tercero con el imperio griego en época de Alejandro Magno y el tercero con el imperio romano. Algunos judíos dicen que aún están en ese último exilio, distribuidos por todo el mundo. Pues bien, centrándonos en el primero de esos exilios, de los que voy a hablar hoy un poquito, Israel fue llevada al exilio a Babilonia en el año 587 antes de Cristo. Mirad, podéis ver aquí esta es la zona del pueblo de Israel y fueron llevados pues aproximadamente 1120 kilómetros por el desierto, dejando atrás sus casas, sus familias, sus paisajes, su templo, y llegaron a un sitio totalmente diferente, con otras costumbres, con otro idioma, con otro paisaje, seguramente otros olores, con otro clima, otro idioma, otra cultura, y fue un exilio violento, fue un exilio forzoso. Pero hay otro tipo de exilios en la vida. Hay situaciones, cogiéndonos a esa definición de exilio, en las que no queremos estar y donde nuestra identidad y nuestra estabilidad se tambalea porque no podemos estar donde querríamos estar o con quien querríamos estar. ¿Sabes? Nuestro sentido de identidad viene determinado en muy buena parte por el lugar y las personas con las que estamos. Y si nos mueven de eso, nos tambalean. Cuando esto cambie, cuando estamos donde no queremos estar o con quien no queremos estar, esto muchas veces nos afecta dramáticamente, nos tambalea, nos agita, nos incomoda. Y de hecho, bien, hemos pasado por un confinamiento, seguro que esta imagen os suena, este arco iris, ¿no?, que poníamos muchos en nuestras ventanas en estos meses. Estuvimos exiliados, pues bien, exiliados no, seguimos todos en Valencia, pero Valencia ya no era Valencia, que no. La vida era totalmente distinta. Algunos días yo estuve exiliado en mi casa. Madre mía, ahí metidos, Álvaro con los chiquillos y el trabajo y el colegio online. Cada uno con sus historias. Mira, uno de mis mejores amigos no pudo estar con su madre cuando su madre se estaba muriendo. Su madre estaba en Madrid, enferma, muriéndose, ya se lo habían dicho los médicos, y no pudo estar. Y esta es una situación muy dramática y seguramente una de las más dramáticas que ha generado esta pandemia. El no poder estar donde querías estar. Otros no hemos podido ver durante meses a familiares, ¿no?, que estábamos acostumbrados a verlos más a menudo y no hemos podido verlos, aunque quisiéramos no podíamos. Pero dejando la pandemia de lado, porque ya tenemos a los medios de comunicación que madre mía, que a cada minuto nos lo están recordando, dejando de lado eso, hay otras situaciones en la vida que nos sitúan también en una situación de exilio. Y la más evidente la habéis vivido muchos de los que estáis aquí o muchos de los que nos estáis siguiendo por nuestro canal de YouTube. ¿Qué es? La migración. ¿Es así o no? Y habéis dejado vuestras casas, habéis dejado vuestra patria, vuestra familia, generalmente para poder llevar una vida mejor, para poder tener un trabajo más digno, para dar de comer a vuestra familia. Otros por seguridad,
porque en vuestro lugar de origen las cosas se habían puesto mal y teníais que iros porque vuestra vida peligraba. Y solo vosotros sabéis lo mucho que echáis de menos, ¿verdad? A vuestra familia, a vuestros padres, a vuestros amigos, a vuestra comida también, la gastronomía, ¿no? Que aquí en España se come muy bien, pero la comida de mamá, ¿verdad? La comida de tu abuela, esa dicen que es la mejor, ¿no? Yo diría la de mi mujer también, a ver si se va a enfadar, que cocina muy bien. Pero ¿cómo echamos de menos eso, verdad? Otros os movisteis por amor. Aquí tenemos algunos casos en la iglesia. Desde Burgos vino Puri, desde Argentina, desde Brasil, Dani, mi mujer desde Albacete, más cerquita. Y por amor dejasteis el lugar donde os habíais criado, vuestros papás, vuestras mamás, y os movisteis miles de kilómetros o cientos de kilómetros para ir a un sitio nuevo. En algunos casos también un idioma nuevo, otras formas, otra iglesia. El exilio, el estar donde uno inicialmente de forma natural no quiere estar, puede ser también otras cosas. Pueden ser cosas muy duras, puede ser el divorcio. Puede ser un divorcio que te pone en una situación tremenda, por ejemplo, de tus padres, y no quieres esa situación, ni mucho menos. Puede ser una enfermedad inesperada que te comunican y de alguien muy cercano, o de ti también, y lo cambia todo de repente, ¿no? Y no quieres estar ahí, pero es lo que hay. Pueden ser situaciones complicadas también a nivel laboral, que nos afectan mucho, pasamos muchas horas en el trabajo. Pueden ser problemas de pareja, pueden ser otras situaciones, fijaros, que quizás parezcan menos dramáticas, pero no lo son. Hoy hay muchos adolescentes sufriendo por acoso, por bullying. Mirad, yo cuando era adolescente, luego contaré un poquito, un cambio de instituto, y lo pasé mal, y sé lo que es sentirse perdido, sentirse solo, sentirte que no estás en tu lugar, sentirte como extranjero en tierra extraña. Y estas experiencias, por mucho que no nos gusten, por mucho que no las queramos, no significa que no tengan sentido y que no tengan un papel en nuestra vida. No significa que Dios no esté al control, porque querido, querida, Dios está siempre al control de todo. Y mira, el profeta Jeremías, del que hablé la última vez que estuve aquí arriba, el profeta Jeremías vivió en esa época del primer exilio a Babilonia, y fue en la época, al principio estuvo con el rey Josías. Algunos conoceréis la historia de Josías. Josías fue un rey bueno que quiso reformar la espiritualidad de su pueblo. Sus descendientes, los reyes anteriores, habían sido horrorosos, fatales, se practicaba hasta el sacrificio de niños a los dioses, tremendo. Y Josías quiere hacer una reforma, se enfrenta entre la palabra de Dios que encuentran que había estado oculta, y se rasga, aquí vemos esta imagen, se rasga las vestiduras y quiere hacer una reforma. Pero mira, salvando las distancias y sin desmerecer, por supuesto, la labor de Josías, que marcó un inicio importante. Esta reforma podría ser como cuando un matrimonio tiene problemas y dice, venga, para solucionarlo vamos a redecorar la casa, ¿no? A ver si con eso pues arreglamos lo nuestro, ¿no? Otra cosa que es más habitual, vamos a tener un hijo, ¿no? Vamos a tener un hijo a ver si se arreglan las cosas. Graso error. Arreglar las cosas desde lo externo no suele funcionar. Israel tenía muchos problemas. Su falta de fidelidad y compromiso con Dios eran muy profundos, y solo con leyes de reformas de un rey con muy buenas intenciones no era posible, porque el problema estaba en el corazón, y las leyes no suelen cambiar los corazones. Pasó este rey, las cosas se complicaron y vino sus descendientes, vino la época del exilio, en época de Jeconías. Jeremías seguía vivo. Y llegó el ejército babilonio y conquistó Jerusalén. Y cogieron a buena parte de la gente importante de la nación, del liderazgo, y se los llevaron a Babilonia. Curiosamente a Jeremías no lo cogieron. Yo creo que a Jeremías ya no le hacían mucho caso y dijeron, este no hace falta. Lo dejaron ahí con otros muchos israelitas, pero sí que muchos de ellos se fueron a ese lugar donde no querían estar. Y cuando uno está donde no quiere estar, y como he dicho, pueden ser muchas cosas, ¿sabes cuál es el sentimiento humano más típico? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo podría decir? Aquí os pongo una pista. ¿Qué sentimiento? Tristeza y melancolía. Añoranza, ¿verdad? Melancolía. Es un sentimiento natural del ser humano. Los psicólogos dicen que los sentimientos tenemos que reconocerlos. No podemos negar los sentimientos, y la melancolía forma parte de muchas situaciones de la vida, y no se trata de negar. Pero una cosa
es negar los sentimientos y otra cosa es regodearse y dar tanto espacio a un sentimiento que se apodera de nosotros y limita nuestra vida. Pues precisamente es lo que le estaba ocurriendo a estos exiliados. Vivían mirando hacia atrás. Creían que su situación actual era un fallo del sistema, era algo anómalo, algo temporal que no tendría que haber ocurrido y vivían mirando hacia atrás, vivían mirando por la ventana la vida pasar. ¿Y cuántas veces no nos enfrentamos a este sentimiento en muchos de nuestros problemas, en la vida, muchos de nuestros retos y nos encadenamos a la melancolía que nos limita y la negación nunca ayuda? ¿Sabes qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Que estaba ahí mirando hacia atrás, que Dios no quería que su pueblo desaprovechara el tiempo. Y como Dios no quería que desaprovecharan sus vidas arruinados en sentimientos de melancolía o en sentimientos de negación, ¿sabéis lo que hizo Dios? Dios habló. Porque Dios habla. Si quieres oírlo, Dios habla. Dios habló. Y habló a través de ese de ese mensajero, que era Jeremías, aquel al que llamó siendo muy jovencito, ahora ya era más mayor, y hizo que escribiese una carta a los exiliados que podéis leer en Jeremías capítulo 29. Y en esa carta les dice, lo podemos ver aquí en pantalla, dice: así dice el Señor, el Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor. Los exiliados que se estaban regodeando en la autocompasión, pero además había quienes estaban alentando ese espíritu melancólico, con falsas esperanzas y seguro además que por interés propio, y les estaban diciendo: no os preocupéis, que esto va a pasar enseguida vamos a volver a nuestra tierra. Y Acab, Sedequías, Semaías, líderes religiosos que se atribuían el hablar en nombre de Dios: no merecemos esto no, esto se va a arreglar pronto, no, vosotros esperar. Y con ese mensaje que estaban dando esos falsos profetas, les estaban haciendo vivir en la temporalidad. Y os voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando vives en un piso y sabes que lo vas a dejar pronto? ¿Vale? Si estás de alquiler, os digo, pues hombre, intentar devolverlo bien, en las mejores condiciones, ¿vale? Pero imagina que tienes las paredes, que ya está para pintarlo, ¿no? Pero queda poco para que te vayas y decimos una frase muy española que es: para lo que me queda en el convento, acabáis vosotros, que no queda bien acabarlo desde aquí arriba, ¿vale? O hay que arreglar ese grifo que está goteando y dices: mira, sí, total, mira, ya que lo arregle el siguiente, ¿no? Vivimos en la temporalidad y la temporalidad lo que hace es que no te comprometas, que no inviertas, que no des, que no te entregues, que no eches raíces, te hace estar parado en el presente mientras esperas un futuro que no existe, porque lo único que tengo es el ahora. El mañana yo no lo controlo. Mira, la única oportunidad que jamás vas a tener para vivir es con las circunstancias de hoy. Esa es la única oportunidad que tienes, con las circunstancias que tienes hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué involucrarme y hacer nuevos amigos cuando ya tengo los mejores en Jerusalén? ¿Por qué voy a trabajar la tierra si ya para la cosecha no voy a estar aquí? ¿Por qué relacionarme con los babilonios y aprender de sus técnicas? ¿Por qué casarme y echar raíces? Estas profecías falsas les estaban manipulando y les hicieron centrarse en lo inmediato, en la falta de compromiso, y les hizo indiferentes a la realidad. Y Dios nunca ha querido, Dios no quiere un pueblo indiferente a la realidad. Y por eso Dios habla y usa a Jeremías y les escribe. Fijaros lo que les dice. A ver qué no me pasa ahora. Ahora sí. Así dice el Señor, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía el destierro de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas. A ver, ahora dices: a ver, Marcos, tanto prólogo, tanta historia para esto. Edificar casas y habitarlas, que qué poco profundo, ¿no? Qué poco espiritual. Dios les quería hacer entender que no estaban de vacaciones, que tenían que hacerse cargo de la realidad y tenían que encargarse de la realidad. Seguro que no era el sitio que más les gustaba, seguro que muchas cosas de aquella cultura incluso les incomodaban, les violentaban, pero no había sitio para la pasividad. Tenían que vivir, no ver pasar el tiempo por delante de sus ojos a través de una ventana. Y su fe podía ser la misma y se podía vivir, aunque no estuviesen en Tierra Santa, igual que nuestra fe puede y debe ser la misma, aunque este local estuviese cerrado por un confinamiento, por una guerra, por lo que fuese. Ellos no escogieron esa situación.
De hecho, fue un exilio forzoso, pero sí que podían escoger si vivían o no vivían lo mejor posible. Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed su fruto. Ser productivos. El pueblo de Dios en este caso y el seguidor de Jesús hoy y siempre tiene que ser productivo. No estamos llamados a ser parásitos. Seguro que podían aprender de las buenas técnicas de regadío de los babilonios, por ejemplo. Incluso habrá recetas que aprender, ¿no? Yo no conozco de la gastronomía de Babilonia, pero mira, aquí voy a hacer un inciso. ¿Sabéis quién es uno de los mejores paelleros de esta iglesia? ¿Lo sabéis? Está sentado ahí detrás. David, de Ecuador. No es valenciano. Igual David ya hablas un poquito de valenciano, ¿no? Lo entiende seguro. Es uno de nuestros mejores paelleros. Plantad huertos y comed su fruto. Sigue diciendo Dios a su pueblo: tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplicaos allí y no disminuyáis. Si hay algo que está relacionado con el involucrarse y con echar raíces en un sitio, es el casarse y tener descendencia y tener hijos. Y quizá el pueblo de Israel, movidos por esa temporalidad en la que estaban viviendo, evitaban vivir relaciones de compromiso. El compromiso asusta a muchos. Y si tienes miedo al compromiso, y aquí ya no solo estoy hablando de relación de pareja, si tienes miedo al compromiso, en el fondo tienes miedo a vivir. Porque para vivir la vida y para vivirla bien, hay que comprometerse. No se puede vivir bien de otra manera. Y continúa diciendo: buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Aquí hay una palabra que se repite, ¿cuál es? Bienestar. Si estuvieseis siguiendo otra versión, igual pondría paz. En el hebreo es shalom, pero es que shalom es una palabra tan rica que se traduce generalmente como paz, pero es que es mucho más amplio que paz. Es bienestar, es equilibrio, es justicia, es equidad. Les está diciendo: busca, procura, implícate en el shalom, en la paz, en el bienestar, en la justicia de la ciudad donde os he desterrado. Os he desterrado. Los exiliados estaban allí por el propósito de Dios. No era una casualidad, no era algo azaroso. Dios lo había permitido y tenía un plan para ello. Nosotros no somos ajenos a Dios. Dios tiene planes y propósitos con cada uno de los que estamos aquí. En lo bueno y en lo malo Dios tiene propósitos. En tu vida, en la mía. Está todo bajo su control. Y allí donde Él te ha puesto, debes buscar la paz, debes buscar el equilibrio, debes buscar la justicia, el bienestar. Y fíjate, dice: y rogad, ora. Ora por el shalom, ora por la paz y el bienestar. Y aquí ya de verdad que, ¿dónde está la cámara oculta? Porque esto yo ya no lo entiendo. O sea, ora por la paz del pueblo que forzosamente me ha desterrado. ¿Voy a orar yo por ellos? Esto ya de verdad es una broma de mal gusto. ¿Por qué voy a orar por aquel que me está haciendo mal? Y aquí se ve ya buena parte del mensaje revolucionario de Dios y de Jesús, del Evangelio. Un mensaje que es único en la humanidad, que es contracorriente, y es el de orar por los que te persiguen, el de bendecir a los que te maldicen, el de amar en lugar de odiar, porque además eso nos beneficia a todos. Orad por la paz, implicaros por la paz. ¿Qué le estoy pidiendo al Señor? Mira, cuando uno ora, y no sé, quizás sería bueno que analicésemos las oraciones de cada uno, lo que solemos orar, porque aquello de lo que pedimos suele mostrar nuestros compromisos. Y si yo en mis oraciones están repletas de yo, mí, está claro que estoy comprometido conmigo mismo, lo que significa estar comprometido con nada. Pero cuando uno ora y levanta la cabeza, y me acuerdo de Jesús, ¿os acordáis cuando miraba y veía a la gente, aquella multitud, y dice el texto que se le estremecieron las entrañas viendo a la multitud como ovejas sin pastor, perdidos, desorientados, con necesidades? ¿Estoy orando por la paz del lugar donde el Señor me ha puesto? ¿Estoy trabajando por la paz en el lugar en el que el Señor me ha puesto? ¿De qué manera como iglesia, queridos, de qué manera como iglesia en este barrio y luego como iglesia repartidos durante la semana podemos ser embajadores de paz? Mira, para algunos la oración
es algo pasivo, es algo incluso místico, es simplemente una ayuda emocional, y es cierto que sí que es una ayuda emocional. Cuando nos abrimos ante el Señor nos ayuda a ver nuestras emociones y las cosas mucho más claras, pero es mucho más que eso. La oración profunda hace que te impliques, que te comprometas y te muevas. Una reunión de oración buena, de iglesia, ¿sabéis qué es lo que logra? Que ores, que roguemos al Señor, y el Señor va levantando, va haciendo, oye, y oramos porque se extienda su testimonio, y entonces, oye, ¿qué podemos hacer? Oye, y orar por mi amigo, y orar por mi hermano, y orar por... ¿Es así o no es así? La oración moviliza. Y a veces la cristiandad se dedica a luchar contra los principios anticristianos. Estaban en Babilonia, ojo, no me he extendido por el tiempo a hablar de lo que supone Babilonia, pero era una sociedad muy corrupta, muy terrible. Pero aquí no les veo luchando contra los principios antibíblicos, anticristianos. Y a veces los cristianos o la cristiandad somos pancarteros que denunciamos, pero no nos implicamos con un mensaje lleno de queja, lleno de mensaje negativo, nada constructivo. Esa no es la forma de dar testimonio de Jesús y de Dios en el mundo. Por lo menos no es la forma que vemos en su palabra. Jeremías les estaba reprochando su actitud, su falta de compromiso con el lugar donde estaban. Pero ojo, Dios no les estaba diciendo que tenían que asimilarse a Babilonia, que tenían que caer en sus malas actitudes, que tenían que repetir los mismos errores, que tenían que vivir, oye, adaptaros un tiempecito, bueno, para que no se os note y no tengáis problemas. No les está diciendo eso. Y los humanos solemos ser muy de extremos. Y la iglesia cristiana y los cristianos somos humanos y hemos sido también muy de extremos. Y a lo largo de la historia la iglesia ha transitado entre dos extremos. El del misticismo, que hace que la iglesia viva apartada del mundo, apartada de la gente, apartada de las necesidades reales de la cultura de la sociedad. Y el otro extremo de la asimilación, del mimetismo. ¿Sabes lo que es el mimetismo, no? De mimo, ¿no? ¿Os suena? Es como verse en un espejo reflejado y decir, pues hacer lo que tienes delante. Y al final no aportar nada diferente al margen de quizás orar para comer y tener una agenda pues bastante llena los fines de semana con actividades en torno a un local o... Mira, dicen que cuando una persona joven, de ámbito totalmente ajeno a la iglesia, es decir, de familia no cristiana, conoce a Jesús y le entrega su vida, dice que tarda 2 años en perder todo su círculo íntimo de cierta profundidad con gente no cristiana. Y entonces luego en las iglesias les enseñamos y decimos, oye, pues tienes que predicar y tienes que dar testimonio y hablar del Señor con tus amigos. Y dice, pero si ya no tengo con quién hablar, si ya mi círculo ya, claro, es que me ha subido tanto. Y en este texto y en otros muchos de la Biblia, por ejemplo, me acuerdo cuando Jesús estaba orando por sus discípulos en el Evangelio de Juan. Y estaba orando por los que tenía ahí, pero por los que iban a venir. Estaba orando por muchos de los que estamos aquí, que seguimos a Jesús. Y os acordáis, les dice aquello que estáis en el mundo, pero no sois del mundo, no son del mundo. Y vemos ese llamado a aceptar nuestro compromiso, que es un compromiso aquí y ahora, un compromiso espiritual, cultural, social, un compromiso de paz, de justicia. Y muchas veces en esa gran oración de Jesús nos hemos quedado en el no somos del mundo o en el estamos en el mundo. Pero Jesús cita las dos realidades en las que vivimos. Las cita juntas, ¿vale? No somos del mundo, pero estamos. Asumamos que estamos. Y además si estamos es por algo. Es para ser parte de, pero marcando la diferencia. En ese sentido hay un libro de Timothy Keller, un escritor que me gusta mucho. El libro se titula Una iglesia centrada, iglesia centrada. No lo recomiendo así a nivel general, es un libro gordito, es para leerlo, no es texto de leerlo de un tirón, para leerlo poquito a poco, ¿vale? Y ahí habla de esta idea. Y es un debate vital de la iglesia del siglo XXI. Tenemos que ser valientes, atrevidos, creo que creativos y sobre todo, lo principal, muy sensibles al Espíritu Santo. Las cosas están cambiando mucho y muy rápido. Tenemos que buscar su voluntad. Y que nuestra iglesia se vaya estructurando, que nuestras iglesias se vayan estructurando para no ser un fin en sí misma. La iglesia no puede ser nunca un fin en sí misma. Mirad, cuando Jesús habló del fundamento de la iglesia, ¿os acordáis que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y entonces Jesús hace un juego de palabras y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca, sobre lo que ahí había dicho Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre eso, sobre Jesús, edificaré mi iglesia. Mi eclesia.
Y ahí aparece esa palabra, que es una palabra griega, una de las primeras en el Nuevo Testamento aparece la palabra iglesia. Y cuando intentamos explicar el significado de esta palabra, por un lado solemos ir casi siempre a la parte más hebrea. Hay una palabra hebrea, creo que es kahal, que significa asamblea, grupo, que aparece en el Antiguo Testamento, y luego la versión griega de la Biblia la traduce como eclesia, ¿vale? Y entonces sabemos que la iglesia es un grupo de una asamblea, una congregación. Tenemos muy claro que, por supuesto, la iglesia no es un templo, no es un local, somos nosotros, ¿vale? Eso lo tenemos muy claro. Pero eclesia, la palabra griega, viene de los romanos, y era una asamblea también de personas, pero de personas escogidas, personas privilegiadas con una tarea importante y una responsabilidad importante sobre el gobierno de la polis, sobre el gobierno de la ciudad. Tenías que ser ciudadano para poder estar en ese grupo. Implicaba responsabilidad para. Y si analizamos y vamos a la etimología de esta palabra, vemos que tiene dos raíces: ek, que significa afuera, y klesia, que significa llamados. Eclesia es los llamados afuera. Tenemos una responsabilidad, hemos sido cogidos con una responsabilidad para dar hacia afuera. Y si nuestra vida como seguidores de Jesús, si nuestra vida de iglesia en algún momento está enfocada estrictamente hacia adentro, no estamos siendo iglesia, no estamos cumpliendo con la responsabilidad que el Señor nos ha dado en el lugar donde nos ha puesto, en este exilio. Nos ha sacado y nos ha enviado, nos ha llamado. Y estamos llamados a vivir hacia afuera y siendo mensajeros del salón, mensajeros de la paz. Porque sabes, aquel al que seguimos, Jesús, es la paz del mundo. Es la paz del mundo. ¿Cómo respondo al exilio? ¿Cómo respondo a la situación en la que estoy viviendo ahora mismo? Alguien dijo que hay dos formas, o dos tipos de personas, mejor dicho. Hay dos tipos de personas: los que ven la vida y se quejan de lo que no hay en ella, y los que ven la vida y se alegran de lo que sí hay en ella. Los que ven la vida y dicen, madre mía, es que no tengo esto, y no tengo esto, y no puedo hacer esto, y no tal. Y los que ven la vida y ven lo que sí que tienen, y con lo que tienen trabajan y se comprometen. El Señor, a través de Jeremías, está siendo muy claro en esta carta, pero además añade una promesa, porque Dios es el Dios de las promesas, no de las promesas humanas que muchas veces incumplimos. Es el Dios de las promesas cumplidas. Y fíjate lo que les sigue diciendo. Dice, así dice el Señor: cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Estas cartas se escribe entre el año 597 y 594 a.C., y Dios le dice que a los 70 años, que en lenguaje bíblico puede referirse como lo que es la vida de una persona, aproximadamente 70 años, leemos en alguna parte de la Biblia, les visitará. En el año 538 Babilonia fue destruida. Pudieron regresar. Todo tiene su tiempo, todo tiene una duración, las pruebas y los exilios también. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Yo sé los planes que tengo para ti, te dice Dios. Planes de bienestar, planes de paz y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sabes? Hubieron muchos que no reaccionaron bien ante esta carta. Por ejemplo, los profetas que iban vendiendo humo y falsas esperanzas. De hecho, hasta quisieron hacer callar a Jeremías y contactaron con el responsable de Jerusalén: oye, haz callar a este, que se va a liar, que al final los que viven aquí en Babilonia no van a querer moverse aquí si echan raíces. ¿Qué está haciendo este loco de Jeremías? Pero otros muchos sí que aceptaron el mensaje de Dios. Buscaron a Dios en Babilonia. Y no fue una mala época para el pueblo de Israel. No perdieron su identidad. Todo lo contrario, la redescubrieron. La identidad ya la habían perdido antes estando en Israel, muchos años atrás. Y ahora en Babilonia la redescubrieron. Aprendieron a orar de una forma mucho más profunda, profundizaron mucho más en la palabra del Señor, se dieron cuenta de que Dios no dependía de una tierra, ni de un templo, ni de unas paredes. Perdieron cosas que creían muy importantes, pero hallaron lo que de verdad sí que era importante, que es encontrar a Dios.
Mira, mencioné una época en mi vida de adolescente, en la que estaba en el instituto y lo primero me cambiaron de turno, de ir por la mañana, tal, me cambiaron al turno nocturno y eso ya me sacó un poquito de mi círculo, ¿vale? De mi tierra. No lo pasé muy bien. Pero es que lo siguiente, me cambié de ciudad. Y entonces me cambié de ciudad y me cambié a otro instituto. Y tampoco lo pasé muy bien. Pero fueron 2, 3 años que el Señor usó de forma muy especial para poder encontrarme con Él. Y la verdad es que buena parte de lo bueno que tengo con respecto al Señor, de cosas importantes que he aprendido, son de aquella época, de aquel pequeño exilio. Un teólogo dijo que este exilio a Babilonia fue el crisol de la fe de Israel. Crisol es una esperanza, es una experiencia transformadora. Y ese exilio fue una situación transformadora. La enfermedad, el exilio, la migración, la pérdida de un trabajo, como he dicho antes, una situación familiar complicada, un divorcio, la muerte. Todos vamos a pasar por momentos, por días, por meses o por años de exilio, pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer con ellos? La pregunta es, ¿me voy a evadir con fantasías irreales? ¿Voy a dedicarme a negar la situación? ¿Me voy a quedar sentado viendo las cosas pasar a través de mi ventana? ¿O voy a escuchar lo que me dice el Señor? Construye, planta, come, comprométete, busca el bienestar, busca la paz de los demás en el lugar en el que yo te he puesto hoy. El domingo pasado compartía, y ya voy a acabar, sobre una muerte inesperada de una chica joven, 40 y pocos años, una amiga de unos amigos. Y son situaciones que te dan que pensar, ¿verdad? Los golpes de la vida, las tormentas, los desiertos, las pandemias. Hay tantas cosas que no esperamos y que nos vienen y nos muestran lo que es importante de verdad. Y no me malinterpretes. Los cristianos no somos masoquistas. No nos gusta el dolor como a nadie. A Jesús tampoco le gustaba el dolor, pero lo asumió por nosotros. Y tenemos a nuestro Maestro que nos enseña cómo vivir. Tenemos el ejemplo de Jesús que se entrega por cada uno de nosotros y supo vivir esta vida siendo Dios y siendo hombre como nadie en esta humanidad. La verdadera humanidad está en Jesús, como Él vivió. Ahí tenemos el gran ejemplo y eso es lo que vamos a celebrar ahora. Nos tenemos que hacer cargo del dolor y tenemos que seguir adelante, depositarlo en nuestro Padre, porque Él nos ayuda. Nosotros las espaldas las tenemos maltrechas. De verdad, no lo cojas. Dáselo al Señor, que Él lo coge por ti. Pagó por eso también en esa cruz, Jesús. Pero es que además, los planes de Dios son de esperanza. Y tener esperanza en algo que no falla, no veas la paz que da. ¿Es así o no es así? ¿Estoy diciendo una mentira? ¿Qué paz da a confiar en la esperanza de Jesús? Porque Él murió y resucitó. Él está vivo y esa es la gran prueba de todo. Lo que rubrica, lo que da testimonio, lo que da fe completa de la realidad, de la esperanza, de la vida que tenemos ya en Jesús y que es una vida eterna, pase lo que pase en esta tierra. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, vuestra paz. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé. Nos pondrá a todos juntos, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Dios quiera que el exilio, que tu exilio particular te libere para buscar lo importante, que es buscar al Señor cada día y de corazón. Que el Señor nos ayude a vivirlo, a coger esa esperanza, a no soltarla y seguir hacia adelante. Seguimos hacia adelante, seguimos siendo iglesia, queridos.